Yoga es la vida. Y en Brinda Yoga hemos creado Cosmovisión, un espacio donde abrimos el corazón para hablar de ella y compartir con alma y sencillez. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cosmovisión. Yo soy Susana y este es un espacio creado por Brinda Yoga, pues por nuestra escuela de yoga, donde queremos ofrecer pues estas conversaciones, estas charlas con diferentes personas, tratar diferentes temas que nos pueden resultar relevantes en nuestra vida, en nuestro proceso vital y, y bueno, y esperamos que sean de ayuda, porque lo son para mí simplemente el hecho de hablar de ellos, ¿no? Y que estas conversaciones puedan ser también de ayuda para vosotros que estáis escuchando. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, es la culpa, ¿no? Ya que este tema pues es un tema con el que nos podemos identificar muy fácilmente, ¿no? ¿Quién no ha sentido culpa alguna vez? Y bueno, hoy para hablar de la culpa me acompaña Isabela Samayoa. Isabela y yo estudiamos juntas astrología en la misma escuela y además, bueno, además de astróloga, ella es artista y bueno, es muy polifacética. Y, y bueno, pues antes de empezar a charlar, me gustaría leeros cómo define la Real Academia de la Escuela Española, cómo define la palabra culpa. Entonces la define como imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Hecho de ser causante de algo o acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Bueno, pues aquí tenemos mucho de qué hablar, Isabela. Así Así que, es. bueno, voy a lanzar la pregunta y ya desde ahí empezamos a hablar y a divagar nosotras de, bueno, pues dónde surge la culpa, ¿no? De dónde comienza la culpa. Sí, realmente creo que pueden haber distintos tipos de culpa y que entonces puede que surjan de diferentes lados realmente. Eh, pues para empezar, tal vez la culpa que puede venir desde el que nacemos, en el sentir culpa de existir, Exacto. en el que nos tenemos una sensación de que estamos ocupando espacio, que de alguna manera pues por diferentes razones cada persona, pero sentimos que no merecemos estar en ese espacio y ocuparlo. Pero ¿tú crees que nacemos con ese sentido de culpa o es un sentido de culpa que vamos creando a lo largo de nuestra vida? Porque yo creo que en realidad, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero claro, yo me pregunto si desde pequeños, porque claro, todo este sentido de culpa se puede incluso heredar de nuestros ancestros, ¿no? Es una Ujú. idea que puede venir ancestralmente y luego la desarrollamos en nuestra vida, ¿no? O a mí lo que acabas de decir, ¿no? Me recuerda más como en relación a nuestros padres, ¿no? Como Ujú. ese peso de nacer, ¿no? De que muchas veces, porque yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre diciéndome, porque todo lo que hago lo hago por ti, y trabajo todo el día y no sé qué. Entonces, como que son esas losas que te van poniendo desde pequeña, que te sientes culpable, lo que dices tú, simplemente de existir, ¿no? De estar en el mundo, que dices, madre mía, qué carga que tengo, ¿no? Qué carga que estoy generando en otros, simplemente por haber nacido, ¿no? Exacto, sí, totalmente de acuerdo. La culpa es con el haber nacido y ya dependiendo de cada caso creo que va a ser que tal vez sí hay personas que se sienten culpables
aunque es algo que no se puede comprobar porque los niños chiquitos recién nacidos no nos lo pueden comunicar, pero embarazos o nacimientos que tal vez no estaban como planeados o Exacto, que no quería, que los papás no estaban preparados para eso, entonces ahí puede venir la sensación de culpa desde la experiencia que se obtuvo en, en el útero y luego que ya se va manifestando en otros casos a lo largo de la niñez, pero sí siento que es como esto de que con el simple hecho de existir debo algo a alguien o que tal vez no lo estoy aprovechando o que no estoy haciendo lo suficiente, como dices lo que dicen, todo lo que hago lo hago por ti exacto. y eso nos va Claro. machacando. Exacto, es como que ya desde que nacemos, ese contexto cultural donde naces, ese contexto social, religioso, familiar, ¿no? Como la mentalidad de tus padres, como en qué circunstancias, cuando naces, en qué circunstancias se encuentran, ¿no? Cómo te han engendrado, ¿no? Si eran felices, si no, como lo que decías de cómo, cómo estaba tu madre, ¿no? Cómo se sentía tu madre cuando estaba embarazada de ti, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, mi madre cuando nació, ella fue dada en adopción. Entonces me imagino que, claro, esa gestación, me imagino que, bueno, pues, mm, claro, cambia completamente a, a cuando un niño nace y nace siendo deseado y querido, ¿no? Esa, Total. sí, la carga, por ejemplo, me viene, lo que decía de la religión, ¿no? Sin meternos en detalle tampoco, ¿no? Pero todas esas ideologías, cómo marcan completamente nuestra vida, ¿no? Y nuestra forma de desenvolvernos en ella. Mm, sí, totalmente. Crecemos, Mm, pues sí, crecemos con algún ambiente, con alguna religión muy marcada, mm, pues todas esas creencias y morales que enseñan en la religión también nos puede generar una sensación de culpa a lo largo de la vida en el momento de que estoy haciendo algo bien o algo malo según lo que me enseñaron, total. en vez de la experiencia de que claro, que como sociedad dictamos mucho el blanco y negro de que está bien y que está mal, pero no es un proceso en el que nosotros estamos viendo ni pensando por nosotros mismos qué creemos correcto e incorrecto, sino que solo nos sentimos mal por hacer algo que la sociedad dice o la religión dice que está mal. Claro, porque de alguna manera em, hay como, entre comillas, una culpa que tiene como un aspecto positivo en el sentido de que si yo hago algo mal o hago daño, o sea, hago algo que genera un daño y un dolor a alguien, por ejemplo, que esa culpa, entre comillas, buena, me haga rectificar y mejorar como persona, ¿no? Como ser humano. El problema viene cuando esa culpa la cronifico en el tiempo y me siento culpable prácticamente por todo lo que hago, ¿no? Porque mm, en realidad la culpa al final es como puede llegar a ser un impedimento para desarrollar nuestro máximo potencial, por así decirlo, ¿no? O sea, es decir, el ser uno mismo, el sentirte culpable simplemente por el hecho de ser tú y de ser como eres, ¿no? Y tener que marcar unos cánones, una serie de cosas que tengo que hacer, esto está mal visto o esto no está mal visto, ¿no? Y entonces pues me tengo que adaptar a eso para, para sentirme aceptado y que la gente no me rechace, ¿no? No sé, me viene esto a la mente, ¿no? Porque, no sé, desde pequeños es como que, quien no de adolescente, yo, por ejemplo, pues hacía cosas muchas veces que yo no me identificaba con ellas, pero como formaban parte del grupo, ¿no? Como diciendo, para no sentirme rechazada, pues había veces que tenía que ir a sitios a hacer cosas
pues con las que no estaba muy no me sentía muy de acuerdo con lo que estaban haciendo. Luego ya con los años, pues, se va fortaleciendo la personalidad y eres capaz de decir no, ¿no? Pero que nos que este tipo de acciones las hacemos más de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Sí, total. Sí, culpa de ser nosotros mismos. Totalmente creo que es una carga súper fuerte y de lo que estabas diciendo también, la culpa, creo que una de las cosas que más nos hace sentir es el que no somos suficientes, en el sentido de que la culpa nos trae esa sensación de que no lo merezco, porque soy culpable, porque hice algo malo. Exacto. Sí, es como, em, de alguna manera, esa sensación de culpa, genera como lo que dices tú también, como una sensación de no tener derecho a estar bien, a no tener derecho a expresar tus necesidades, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo me acuerdo cuando era pequeña, a lo mejor esa niña comiendo, por ejemplo, y a lo mejor no me gustaba lo que estaba comiendo o estaba llena y no tenía más hambre y no quería comer más, ¿no? Y yo me acuerdo que me decían, pues con lo mal que lo están pasando en otros países, pues no sé qué, te debería de dar vergüenza o cosas así, ¿no? O sea, ahora mismo no me acuerdo exactamente lo que me decían, pero como que, madre mía, es que no puedo, o sea, es como que te ves obligada a hacer ciertas cosas, simplemente el hecho de comer. Otra cosa es que, vale, que hay niños que a lo mejor pues son más caprichosos y tal, ¿no? Pero que el simple hecho de forzarte a tener que comer algo que a lo mejor no te apetece comer, ¿no? Y eso, entonces como que no te sientes merecedora de lo que tienes, al final te sientes culpable por que eso a lo mejor en un contexto de un niño pequeño no se le da importancia, pero luego a lo mejor en un futuro vas arrastrando como ese no derecho a hacer lo que te apetece o no sé, o a pedir lo que necesitas, ¿no? Sí, total. Y que al final en esta situación que estás diciendo, el propósito del niño no es desperdiciar comida y que realmente con la comida que está ahí se pueden hacer muchas cosas más que no tienen por qué como ser forzadas y crear esa sensación de culpa. Y claro, cuando uno es niño en esos momentos no entiende nada más que lo que está haciendo es incorrecto. Claro. Y, y pues esa culpa, como dices, la arrastramos y la arrastramos durante toda la vida de alguna manera inconsciente Mm. y se sigue manifestando en nuestro día a día de diferentes formas en nuestra vida ya de adultos. Claro, porque Que en realidad es una visión de la persona que te está viendo comer, porque a lo mejor incluso, claro, yo lo veo en el contexto en el que estaba, por ejemplo, pues mi abuela vivió una guerra, por ejemplo, o mis padres, pues a lo mejor cuando eran pequeños vivieron una serie de circunstancias que es como que, claro, como yo viví esto, pues tú tienes que hacer esto también, ¿no? O sea, como yo tuve esta, es como que no le das em, a tus hijos la libertad de vivir la experiencia que les ha tocado vivir. O sea, es decir, es como, yo qué sé, como mi padre empezó a trabajar desde pequeño y tuvo que trabajar muy duro, pues es como que yo llevo la losa esa encima de que también tengo que trabajar muy duro y que todo lo tengo que conseguir a base de mucho trabajo, y decir, es que, o sea, es como que no reflexionan sobre allá de, pero es que estas circunstancias son completamente distintas. ¿Por qué le estás obligando a tus hijos? Que hay una parte que sí que entiendo y comprendo, la de la valoración de las cosas, el valorarlas, el esforzarte a hacer algo, pero yo me estoy refiriendo a ese tipo de culpa que lo que busca en realidad es manipular a la otra persona para que mm, haga lo que tú quieras, porque en realidad tú no te abres a dejar que esa persona viva sus propias circunstancias y su propia naturaleza, que no son las mismas que las que tú viviste, ¿no? Es una forma como de manipulación. Si, si tú no haces esto, pues
pues a mí yo me siento mal, me siento fatal o tengo miedo y entonces pues te manipulo y hago que y te hago sentir culpable para que no lo hagas y así me siento bien yo, ¿no? Algo así lo Sí, sí, totalmente. La culpa es una de las técnicas más efectivas de manipulación, creo yo, pues por todo eso que dices, si haces sentir culpable a alguien, realmente es muy posible el cambiar completamente lo que esa persona cree, porque estás de alguna manera haciéndole saber que lo que tú estás haciendo los está lastimando a ellos, por lo que deberías de hacer sentir mal, por lo tanto hacer lo que tú no quieres hacer. exacto. Hay un psicólogo, catalán que se llama Enric Corbera, que, bueno, ellos hacen bioneuroemoción y una terapia, ¿no? Y decía en una de sus conferencias que cuando alguien se siente culpable y inconscientemente está buscando un castigo y das pie a que otros te falten al respeto, ¿no? Decía eso, ¿no? Porque de alguna manera estamos como proyectando en las otras personas, es decir, yo me siento culpable por algo que hago y como no reflexione y no, como sea algo totalmente inconsciente, lo que hago es que estoy buscando constantemente situaciones con personas que me provocan ese sentido de culpa. Por ejemplo, no sé, me viene a la mente una situación de pareja, ¿no? Una pareja, o sea, cuando que tú haces algo que le duele a esa persona en un momento dado, lo que sea, ¿no? Le haces daño a esa Ujú. persona y esa persona, bueno, al final termináis hablando, te perdona, pero es un perdón entre comillas, ¿no? Porque luego al final, como que ese hecho que hiciste a lo mejor hace 10 años, yo qué sé, o hace un año, cuando sea, lo vas cronificando en el tiempo y lo vas utilizando todo el tiempo y lo vas sacando a la luz todo el tiempo para hacerle ver a esa persona que, mira, hiciste esto, aunque supuestamente te perdoné, pero estoy todo el rato recordándotelo para manipularte, para hacerte Mm. sentir culpable y así que tú hagas lo que yo en realidad quiera, ¿no? Y así te llevo a mi terreno y entonces esto es algo súper común, vamos, que lo hacemos muchas veces hasta Mm. inconscientemente, ¿no? Es decir, madre mía, qué punto manipulador que tenemos todos en un grado o en otro, ¿no? Porque uno tiene que ser como muy consciente de lo que hace. O sea, puede salir inconscientemente, pero cuando eres consciente de lo que estás haciendo, pues siempre puedes rectificar y ponerle freno a eso, ¿no? Sí, y que realmente es gracioso, pues no es gracioso, pero muchas veces la manera en que hacemos esos pequeños comentarios pueden llegar a ser hasta tipo como que si estuviéramos haciendo un chiste o bromeando, aunque sabemos que realmente llegan a lastimar y hacer sentir mal a la otra persona. Y pues lo digo porque como en esta plática, pues para que podamos estar también conscientes de qué tipo de chistes estamos haciendo hacia las personas, o comentarios, que claro, hay comentarios que son por molestar, pero muchos a veces pueden venir con una herida por debajo, tratando de, pues, como dice el dicho, echarle limón a la cortada. Ujú. Pero, ¿a qué te refieres con lo del tema de los chistes como con ironías, ¿no? Cuando utilizamos así también la ironía o Ujú. Sí, como que estamos tirando un comentario por molestar, pero que realmente va en serio. ajá. Mm. Sí, me viene, por ejemplo, em, también a la mente la idea de de que en realidad hasta que no reconocemos esos mecanismos que tenemos de sentimiento de culpa o de culpar al otro, porque es como una dinámica que se genera ahí,
que hasta que no lo reconocemos es como que está todo el rato saliendo constantemente, ¿no? O sea, es algo que de una manera más sutil o más descarada lo estamos constantemente haciendo. Y no sé cómo, no sé cómo lo ves tú, la idea de, o sea, cómo podemos gestionar esto, ¿no? O sea, cómo hacer que ese sentido de culpa que siempre está ahí, porque de alguna manera o de otra siempre va a estar aflorando, ¿no? ¿Cómo gestionarlo, Sí. no? Cómo ponerle freno a eso? Porque yo pienso que desde pequeños hasta que abandonas este cuerpo, esa cosa de culpa siempre va a estar ahí, ¿no? Mm, sí, creo que ¿Cómo un buen gestionas tú, prin por ejemplo, cómo gestionas tú ujú, la culpa? Cuando te sientes culpable y eres consciente de que te sientes culpable por algo, ¿cómo lo gestionas? mm. Creo que el primer paso podría llegar a ser el realmente tener una conversación con nosotros acerca de qué lleva esta creencia que tengo que me hace culpable, de dónde viene, qué es lo que que estoy arrastrando que me hace sentir que esta situación me haga sentir que yo tengo la culpa de algo o que yo estoy haciendo algo malo. Porque creo que puede venir de una creencia de que no es nuestra, que es algo que nos haya instalado la familia, religión o nuestro ambiente en el que nos rodea, o puede ser otro tipo de culpa de que estamos de alguna manera desalineándonos de lo que nosotros creemos como nuestras creencias, ideales o morales. Por ejemplo, Exacto. si yo no como carne, es, es algo que yo no hago porque en lo personal decido no hacerlo. Y si llegara a volver a comer carne, por alguna razón, eh, me haría sentir culpable, pero no porque creo que es algo fuera de que la sociedad me está imponiendo, de que yo me tengo que sentir culpable, pero porque yo me sentiría que estoy desalineándome a lo que yo creo. Entonces Exacto, creo que en este caso tendría que yo como hablar conmigo y revisar, ok, si esta es mi creencia, se ha modificado, porque también pasa que las personas cambian de creencias y que está exacto. bien también el dejarse cambiar, porque eso es una gran cosa que nos trae mucha culpa, el que sentimos que no podemos venir y empezar a pensar una cosa diferente porque adquirimos nueva información o porque a tener una nueva perspectiva de la vida. Entonces creo que eso sería un buen primer paso, que es algo Sí, largo, pero no, sí, sí, sería, si en realidad eso es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, es el primero el reconocimiento de que eso existe, ¿no? Y, y tomar la responsabilidad sin, y evitar el fustigamiento, ¿no? Porque es como eso de mía culpa, por mi culpa, pues no. mm, O sea, decir, bueno, pues a ver, esto está aquí, tengo este sentido de culpa y es como en yoga lo que llamamos el observador interno, ese que también lo utilizamos en en meditación, ¿no? Donde eres capaz de observarte, tratar de observar lo que está sucediendo con la mayor neutralidad posible, ¿no? Sin juzgarte, mm, sin simplemente verlo y tomar conciencia de ello, ¿no? Y ya desde ahí yo pienso que cuando ya tomas la responsabilidad, em, yo creo que algo básico y esencial en en el sentimiento de culpa para realmente sanar la culpa es el ser compasivo con uno mismo y perdonarse, ¿no? Y llegar a perdonarse, pero en realidad el que se tiene que perdonar es uno mismo, mm, porque, porque el que está generando todos los juicios en realidad el enjuiciamiento lo estás haciendo tú mismo, contigo mismo. Aunque hay otras personas involucradas en todo esto, pero en realidad el que emite todos los juicios, el que está juzgando si eso está mal o está bien, eres tú mismo. Entonces,
primero tenemos que empezar por perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y luego, pues, es ese juego de me perdono y perdono también a los demás, ¿no? Porque siempre vas a ver Mm, también en la vida vas a ver el juego de los demás, ¿no? Cómo tratan también de manipularte o cómo tú tratas de manipular al otro. Entonces, siempre tiene que estar ese juego del perdonar y perdonarse, ¿no? sí, total. Es, es intentar estar consciente, pues constantemente dirigirnos hacia el querer estar consciente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y adentro nuestro, mayormente porque al final, como dices, lo primero que tenemos que ver es para adentro, para que entonces luego afuera también podamos verlo desde una perspectiva más objetiva Ujú. y, y el poder perdonarnos, creo que es un proceso bastante largo y que algo que me gusta mucho, ahora no recuerdo quién lo escuché decir, pero que todos los días, antes de irse a dormir, hacía una pequeña, como, daba un espacio de unos 5 o 10 minutos para ver si en el día se sintió culpable de algo que hizo o no hizo, para poder directamente perdonarse por la acción que surgió. Mm, Porque entonces realmente nos podemos sentir culpables por las cosas hasta más chiquitas. total. No, no, que es que estamos todo el rato pidiendo perdón por cosas que son realmente como insignificantes, ¿no? Mm, sí, sí, y también yo pienso que cuando uno aprende también a perdonarse y a perdonar al otro, o sea, cuando entra esta dinámica del perdón y de tomar plena conciencia de cuándo sale ahí la vocecita de la culpa, al mm, final, yo creo que hasta aprendes a poner tus propios límites de una forma como más sana, ¿no? O sea, es decir, cuando uno es compasivo consigo mismo y se perdona, ¿no? Eres sí, capaz de poner los límites con los otros, porque si no, estás como en un constante, es como que das pie a lo que decía antes de que estás todo el rato atrayendo a personas que están generando constantemente ese sentimiento de culpa en ti, ¿no? Y que bueno, que para mí la clave, desde luego, es el perdonarse, ¿no? Y abrazarse y tratarse con mucho cariño, porque eso es algo que va a estar constantemente mm, saliendo. Lo que pasa que yo creo que con el tiempo y con los años, aunque es algo que bueno, que lo arrastraremos quizás toda la vida, no lo sé. O sea, esa vocecita siempre sale, pero ya la dinámica interna que tienes con ellos es totalmente diferente, ¿no? Entonces, es como ujú, que que te abres una vez que te abres a observar esa dinámica que tienes, es como que se disuelve, ¿no? Como que estás más, abierto a, a relacionarte con los otros desde otro lugar completamente distinto. sí, total. Mm, Sí, creo que la situación con el tiempo vamos aprendiendo a convivir y manejar nuestras emociones, primero que todo como el observarlas, hacernos conscientes, procesarlas mm, y luego ya las podemos manejar. Y es lo mismo con la sensación de culpa que puede surgir durante toda nuestra vida, pero nuestra relación con ella va a ser muy distinta. Y también claro. algo que creo que nos puede ayudar con esto de la sensación de culpa, que es algo que pues yo también lo hago muchísimo, el venir y primero llegas un poquito tarde, temprano, estás generando algún tipo de inconveniente que tú crees a otra persona y es millones de, ay, perdón, 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 Sí, 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 no, es que lo en vez estamos, de, sí, sí, y en vez de eso podemos, o sea, cambiar nuestro lenguaje porque lo que estamos sacando y el lenguaje que estamos expresando es tan poderoso porque realmente es lo que nos ayuda a creernos algo o no. Y el cambiar en un perdona por venir tarde a un muchas gracias por tu comprensión es muy distinto, por lo menos se siente muy distinto.
Mm. Sí, es al final también el aceptar que somos imperfectos, ¿no? Ujú, Y que vamos a estar y que el error y el equivocarnos forma parte de la vida, ¿no? total. Y que es inevitable, hay veces que, pues, que tenemos un mal día, que yo qué sé, que y le hablas mal a alguien o le dices una mala contestación, yo qué sé, o incluso hay veces que ni te das, yo qué sé, que haces un montón de cosas que no te das cuenta, ¿no? Primero es aceptar que somos imperfectos, que estamos constantemente cometiendo errores y que al final esos errores que cometemos y de los que somos conscientes nos ayudan a ser mejor personas, ¿no? A rectificar, a decir, bueno, es que y que luego al final te dan un impulso, ¿no? Porque cuando te equivocas, cuando te permites equivocarte no sé, no es lo mismo yo cuando eres pequeño, por ejemplo, todo esto depende un poco de la educación que te hayan dado, ¿no? De que cuando te has equivocado y has hecho algo mal, de cómo te han estado tratando tus padres, por ejemplo, o en el colegio, o ahora todo ha cambiado mucho, pero cuando yo era pequeña, vamos, era un machaque constante, o sea, cuando lo recuerdo, bueno, entonces, bueno, pues que no pasa nada porque te equivoques, que es que no pasa nada. Sí que es verdad que a lo mejor depende un poco de la personalidad de cada persona, pues hay unos que somos más perfeccionistas, otros menos perfeccionistas, hay personas más competitivas, menos competitivas, depende un poco de cómo sea cada uno, ¿no? Pero de cualquier manera, el integrar el que es normal, el no idealizar la condición humana, o sea, porque el ser Sí, humano es cometer errores, o sea, no eres perfecto. O sea, no es que no seas perfecto, es que eres perfecto en esa imperfección. O sea, el error, el cometer errores, forma parte de la perfección que eres como ser humano, ¿no? Forma parte de ti y es perfecto y no pasa nada porque, porque te equivoques. sí, total. Creo que uno de nuestros mayores retos, que lo que más nos puede ayudar a todos es el aprender a ser humanos y Total, reconocer que somos humanos, sí. porque también muchas veces tachamos al humano como concepto que es algo malo, pero eso ya es otra plática, pero realmente el No, no, sí, reconocer que somos humanos. exacto. Exacto, que eres humano, que tienes tus propias necesidades, las tuyas como persona, que tus necesidades no son las que tenían tus padres, ni las que tienen tus amigos, Ujú, ni las que tiene nadie, sino que tú tienes tus propias necesidades y que las tienes que respetar y que no te tienes que sentir mal por expresarlas, ¿no? Porque hay veces que, bueno, pues que te callas y no expresas tus necesidades ya no solo como niño, sino como adulto, ¿no? Con tu pareja, ujú. con tus amigos, como que depende un poco ya de cada persona, ¿no? Pero como pues eso, controlamos el decir, pues mira, es que necesito esto, o necesito lo otro, y que no te sientas mal por expresarlo. Si la otra persona no lo entiende, bueno, pues es su historia, ¿no? Pero que el que tiene que quitarse esa culpabilidad y esa voz que juzga por detrás, eres tú mismo, ¿no? El cómo Mm, otro lo procese, pues ya es cosa suya, ¿no? De su proceso individual, ¿no? sí, total. Sí, para, creo que para perdonarnos tenemos que llegar a conocer quiénes somos, aunque creo que conocernos por completo no, no, no sé si es posible o no, el llegarnos a conocer por completo, pero el estar en un proceso de autoconocimiento y de más introspección que también puede venir a través de reflejo de lo que vivimos en el exterior, que no tiene que ser todo que nos vayamos a una cueva, a aislar y hacer ahí el trabajo, sino que en nuestro día a día también ese reflejo nos ayuda a conocer quiénes somos nosotros. Total. Al conocer quién es esa conciencia, persona, como quieras, ser, espíritu, lo que quieras, como quieras tú definirlo,
es lo que nos va a ayudar a estar bien y aceptar qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito. Y también el aprender que en sí la palabra, como el ego es lo que nos hace humanos. De- Al final de cuentas, no como el egoísmo, ni el egocentrismo, pero en sí ese, ese instinto que tenemos por existir, por el querer, el deseo, todo eso que el ego quiere, eh, es algo que nos hace sentir culpables. Por ejemplo, de que si yo quiero eh, tener una bonita casa, que no importa el tamaño de esto o el otro, pero si eso es lo que tú quieres, te vas a sentir culpable por querer algo bonito. Y si quieres como solo vivir en una pequeña cabaña, pues te puedes sentir culpable porque la gente no cree que eso sería como lo necesario para que tú vivas bien y que deberías de aprovechar tu dinero que lo tienes. Ujú. Y entonces, como Sí, el estar bien con qué es lo que nosotros queremos, pero para eso tenemos que conocer qué es lo que nosotros queremos como individuos claro. y Mm. Sí, sí, ujú, al final es lo que tú dices, ¿no? Es que es el, el tener claro cuáles son tus propias necesidades, ¿no? Qué es lo que tienes claro, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Y desde ahí, cuando tengas claro qué es lo que necesitas, pues ahí empieza, entre comillas, el trabajo personal, el trabajo interno de respetar eso, ¿no? De respetártelo y ver cómo al final yo, porque te pasas un montón de años como haciéndole culpables a los demás de tus circunstancias, ¿no? Culpas a los padres, culpas a las parejas, culpas a no sé quién, culpas a no sé cuántos, pero al final, hasta que no tome la determinación y, y coges las riendas de tu propia vida, es que no, es que estás en una constante lucha innecesaria, ¿no? De, y sufrimiento además, ¿no? Porque estás sí, generando constantemente, te estás generando a ti sufrimiento y generando también sufrimiento a los otros, ¿no? Y, y además un sufrimiento innecesario, ¿no? Y yo desde luego, o sea, cuanto más, y lo sigo haciendo, o sea, porque es algo que, por lo menos en mí, es un continuo en mi vida, ¿no? El tratar de hacerme responsable de la parte que me toca a mí, ¿no? Y es lo que realmente me ayuda en la relación con los otros, ¿no? Y ves cómo se va modificando todo. Cuando empiezas tú a modificar internamente esa relación que tienes contigo, al final todo a tu alrededor también va cambiando de forma natural. No tienes que imponer nada a nadie, sino que todo va sucediendo luego de forma natural. sí, Mm. sí, totalmente. Creo que vemos la culpa muy exterior y que existen circunstancias y pues la realidad, pero en sí el sentirnos culpables o no, o el tener es más como una mentalidad, de que una mentalidad de que yo me culpo y yo culpo a las otras personas o, o una mentalidad de perdonar, Sí, yo porque lo tengo claro que el perdón es lo básico. ujú, sí, y realmente creo que hay situaciones en las que vemos muy complicado el tema del perdón. Por ejemplo, como ya en un tema como muy puntual, un ejemplo sería si alguien mata a otra persona, la familia queda mucho rencor hacia la persona que cometió el crimen Claro, son casos y extremos. que son casos extremos y realmente yo no lo he experimentado personalmente y no, no hablo por nadie y me imagino que es muy complicado y realmente también me asombra que he visto también a personas llegar a perdonar a la persona que Sí, mató a uno de sus familiares. sí.
Entonces, no creo que es algo que tiene que hacer, como dices, aquí es cada quien está aquí viviendo la experiencia que necesita vivir y si eso incluye no perdones así de extremo, pero creo que es un muy buen ejemplo al tomar que realmente se puede perdonar muchas cosas y eso no es No, excusar, claro. que es muy diferente. Aquí el perdonar no significa excusar las acciones de las personas Sí, y que sí. no haya Y, algún y- tipo de responsabilidad. total. Y tampoco el que perdones o que seas consciente de la manipulación del otro tampoco implica, bueno, ahora me di cuenta, bueno, pues ya somos amigos. No, no implica, o sea, Ujú, depende un poco de las circunstancias, ¿no? Pero simplemente es darte cuenta, reconocer lo que está ocurriendo y ahí es donde pones el límite. Pero porque ujú, además tú también reconoces donde, o sea, porque es como un, no, porque no, porque tú estás todo el rato, porque tú, no, es decir, mm, mm, o sea, es decir, estás culpando al otro de que te está tratando de manipular, pero en el fondo tú también estás ahí en esa. ujú, Entonces, simplemente darte cuenta y ponerle freno a eso, ¿no? Y poner el límite y ya está. O sea, decir, sí, es que es un sí, trabajo exclusivamente tuyo, ¿no? El que sí, ujú. pues Sí, y del que no esperar el que yo tengo que perdonar algo hasta en una situación de a una o más personas, yo perdono hasta que la otra persona también perdone o esté como arrepintiéndose y muriéndose y carcomiéndose por lo que hizo. exacto. No, y luego también tenemos que respetar nuestros propios tempos, ¿no? Porque Ujú, muchas veces, aunque sí, sabemos que la clave está en el perdón, a mí me ha pasado en muchas situaciones que soy consciente a nivel mental de que hasta que no perdone lo que esa persona me hizo, no voy a estar tranquila, pero lleva un proceso, o sea, no es, vale, ya te perdono, ya, no, no, que lleva un proceso que es cuando realmente desde lo profundo sientes que de verdad has perdonado, ¿no? Y que no te sientes culpable, ni ya la haces culpable tampoco, ni tú te sientes culpable, ni tampoco la haces culpable a esa persona de lo que te hizo o lo que la hiciste, independientemente de lo que sea, ¿no? Sino que lleva todo un proceso y que hay veces que, bueno, pues que te tienes que respetar ese. Yo pienso que también cuando eres consciente de tu incapacidad de perdón, ¿no? Es decir, oh, es que, pues sigo culpándola, o sea, sigo sintiéndome dolida por lo que me hizo, ¿no? Simplemente el hecho de reconocerlo es como que también suaviza todo internamente. Cuando te das ese, pues no pasa nada, pues tranquila, pues ya lo terminarás perdonando, ¿no? Porque a veces como que nos exigimos, ¿no? Que tengo que, como ya sabes la teoría, ¿no? Como que te exiges ya el que lo tienes que hacer ya y no, ujú, pues bueno, pues ya llegará, ¿no? O sea, relájate y sí, abra y y eso de trátate con cariño, ¿no? Sí, y eso de por sí ya nos hace sentir culpables de que no estamos siguiendo lo que sabemos que deberíamos de estar siguiendo, entre comillas, Exacto. porque Sí, sí, sí. son, sí, y creo que lo más importante de todo el proceso de esto y probablemente todos los procesos internos y externos que podamos tener es el tener compasión y Sí, mirarnos y tratarnos con mucho más amor del que, del que normalmente lo hacemos. exacto. Bueno, Isabela, pues no sé si quieres añadir algo más en. Como una última, sin tener que ir a más detalle, pero como recalcar algo que también mencionaste tú al principio, de que la sensación de culpa puede venir también generacional y que sea algo que se siga trasladando de persona en persona, o si crees en vidas pasadas o no, pues de otras vidas y cosas así, y que van a haber respuestas que no vamos a entender mentalmente y que también es un proceso con el que hay que hacer
mucha paz, con el que Sí. no todo va a ser procesado de una manera racional. Sí que hay veces que, que el querer hacer alguna cosa te genera sentido de culpa porque te da la sensación de que le vas a ser infiel a ese linaje o a esa Ujú, o a tu familia, ¿no? Porque en realidad la familia, o sea, es súper importante, ¿no? Pero que nunca debe de ser un impedimento para que tú te desarrolles como individuo, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues a ti te gusta hacer cosas que no tienen nada que ver con tu familia o con tu linaje familiar o con lo que hacían tus ancestros, pero el hecho de que tú lo hagas no implica que seas infiel o que dejes de quererlos o que dejes de pertenecer a esa ujú, familia, ¿no? Pero muchas veces sí, inconscientemente pensamos eso, ¿no? Es decir, yo hago esto que no tiene nada que ver con lo que hace mi familia, entonces parece que ya ese sentido de pertenencia lo voy a perder y ya no me van a querer, ni me van a aceptar como soy, ¿no? Que a lo mejor sí, que a lo mejor es verdad, o sea, puede pasar que, bueno, pues que los condicionamientos de la familia lleven a rechazar a esa persona simplemente porque sea quien es, ¿no? Puede pasar, ujú, pero que sí, eso no te lleve o sea, que es como muy caro el precio que pagas, ¿no? Cuando no eres quien eres, cuando no eres quien realmente sí, eres, ¿no? Mm, sí. Creo que es un proceso que nos va apagando o matando internamente, lentamente, total, el, el reprimirnos. total. Sí, porque además, al final, la fidelidad hacia tú piensas que no le estás siendo fiel a tu familia, pero en realidad a quien no le estás siendo fiel es a ti mismo, ¿no? Entonces, no sé, es que es vivir en una amargura y en una frustración y en una insatisfacción constante, ¿no? Sí, sí, total. Así que, bueno, pues esperamos que, pues que esta charla pues haya sido de ayuda, que clarifique un poco las ideas, ¿no? Que nos haga reflexionar. Mm, De hecho, esto es algo que estás constantemente reflexionando, porque hay veces que se manifiesta de una forma tan sutil en nuestras relaciones que no paras, ¿no? De reflexionar. Esto yo no puedo evitar y tú también, Isabela, no podemos evitar el verlo a nivel astrológico, ¿no? Cómo se manifiestan sí, cómo todo este tipo de dinámicas, ¿no? Internas, depende de la ujú, personalidad de cada uno, cómo se manifiesta en nuestra carta natal, ¿no? O sea, la sí, carta nos muestra todo este tipo de dinámicas mentales, ¿no? Y de comportamientos, ¿no? Y, sí, y cómo, bueno, y como herramienta, ¿no? Lo poderoso que es, ¿no? Para reconocer todas esas partes internas que hay dentro de nosotros. Que bueno, sí. que ya en otras charlas ya hablaremos Más, quizás más concretamente de lo que es la astrología, ¿no? Para que los que no ujú, conozcan qué es, ¿no? Porque hay como muchos tabús y muchas ideas así erróneas de lo que es la astrología, ¿no? Y ya en otra charla hablaremos de esto. sí, Pues perfecto. bueno, Isabela, pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo No, y, gracias a y ti. bueno, dejaremos para que, bueno, pues para quien quiera seguir a Isabela y pues dejaré los datos de su Instagram, ¿no? Para que sigáis pues todas las cosas que postea de astrología o de arte, de las cosas que hace. Y bueno, tu nombre en Instagram es astro.swa, ¿no? Y Sí, luego el de arte es i.am barra baja artem con M. De todas formas, lo voy a poner lo pondré en el link del vídeo para que la gente lo pueda ver. Y el nuestro, pues ya sabéis que es brinda con V guión bajo yoga. Nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube y ahí iremos colgando todas nuestras charlas. Y bueno, pues hasta la próxima y muchas gracias. muchas Gracias, gracias Isabela. Gracias. a ti.